Hola, soy Arlet Valencia Arias, soy estudiante de Química Clínica en la Universidad Veracruzana, región Veracruz. Este video es para la experiencia educativa de Química Orgánica impartida por el doctor Francisco Abelardo Pacheco. Voy a hablar sobre el ibuprofeno, la estereoquímica, nomenclatura, síntesis y el metabolismo en el cuerpo humano. Para empezar, ¿qué es el ibuprofeno? Este medicamento pertenece a la familia de los antiinflamatorios no esteroides, mejor conocido como AINES, que se caracterizan por su actividad antiinflamatoria, antipirética y analgésica. Ejerce sus efectos debido a su acción inhibiendo la enzima ciclooxigenasa COX-1 o COX-2 y promueve el desarrollo de numerosas moléculas como el naproxeno, fenoftreno o ketoprofeno. Para empezar, hablaremos sobre la estereoquímica. Este es el estudio de la química que se encarga de la distribución espacial de los átomos que componen las moléculas y el cómo afecta a las propiedades y su reactividad. El alto grado de estereoselectividad de muchos procesos biológicos conduce a que la actividad biológica, la toxicidad, la distribución y el metabolismo de un fármaco dependan de gran medida de su estereoquímica, por lo cual estos parámetros farmacológicos y farmacocinéticos puedan ser muy diferentes para cada enantiómero de una mezcla racémica. La mezcla racémica se refiere a la solución que contiene cantidades iguales de dos enantiómeros. Hay casos en los que un enantiómero presenta actividad mientras que el otro no tiene un efecto farmacológico. La mayoría de esos fármacos se han comercializado en mezclas racémicas al no existir una normativa específica al respecto, ni métodos económicos para realizar la separación de los enantiómeros. En nuestro caso, en el ibuprofeno, el S-ibuprofeno es 160 veces más activo que su enantiómero R, pero su distribución comercial ha sido en una mezcla racémica con 50% R y 50% S. Ahora bien, para que una molécula contenga estereoquímica, deberá tener dentro de ella centros quirales, estereocentros o centros estereogénicos. Estos estereocentros pueden ser cualquier punto de una molécula, aunque no necesariamente tiene que ser un átomo, que lleva grupos tales que el intercambio de grupos cualesquiera conduzca a un estereoisómero, como en el caso de este ejemplo, en el que dos grupos que están unidos a este carbono quiral cambian de posición en el plano y mutuamente son estereoisómeros del otro. Para que una molécula pueda llamarse con centros quirales, deberá tener diferentes características, como que tiene que ser un carbono sp3 por su forma tetraédrica para que pueda tener centros quirales con moléculas o átomos por delante o por atrás. Cuatro grupos diferentes unidos al átomo de carbono o al átomo central, que podría también ser un nitrógeno. Cualquier punto en una molécula que con el intercambio de dos grupos cualesquiera conduzca a un estereoisómero, como en este ejemplo. Para saber el número máximo de estereoisómeros que podría contener una molécula, se ocupa la fórmula general de 2 a la n, donde n va a ser el número máximo de estereoisómeros. Vamos a cambiar la n por el número de centros quirales que contenga nuestra molécula. En un ejemplo, si tenemos una molécula con 4 centros quirales, el 2 lo elevamos a la cuarta y tendremos un resultado de 16, que será el número máximo de centros quirales que pueda tener esa molécula con sus estereoisómeros. Una rápida visión a la estructura química de estos ácidos pone de manifiesto la presencia de un centro quiral en la molécula. Estos son parecidos al ibuprofeno, vienen del ácido 2-fenilpropiónico o propanoico, y recordemos que un carbono quiral es un átomo de carbono que contiene 4 grupos diferentes unidos a él, o sea que todas estas moléculas contienen centros quirales. Para poder clasificar a un centro quiral con una estereoquímica R o S, se deberán seguir las reglas de prioridad de Cahn-Ingold-Prelog. La primera regla es que si los 4 átomos unidos directamente al centro quiral son diferentes, la prioridad dependerá del número atómico. En este caso, este es nuestro centro quiral porque tiene 4 grupos
diferentes unidos a él. Tenemos un bromo, un yodo. Este no estaba marcado, pero usualmente no se establecen los hidrógenos, así que por su posición, ya que aquí hay tres enlaces, aquí hay un carbono y este bromo está adelante, podemos suponer que el hidrógeno se encuentra atrás. Así que tiene cuatro grupos diferentes unidos al centro quiral o el carbono quiral. Entonces, primera regla, si los cuatro átomos unidos directamente al centro quiral son diferentes, la probabilidad dependerá del número atómico. Si dos ligandos fueran isótopos del mismo elemento, tendrá prioridad el de mayor masa atómica. En este caso no tenemos isótopos del mismo elemento, entonces se va a asignar la prioridad del número 1 al más importante, al 4 como el menos importante. Y yodo va a ser más importante que el bromo va a ser más importante que un carbono y el carbono va a ser más importante que un hidrógeno. Así que se le asignan los números. Si con la regla anterior aún no se puede asignar un lugar a todos los átomos, se comparan con los siguientes átomos consecuentes y así sucesivamente se va átomo por átomo comparando hasta que encontremos una diferencia para poder asignar. Si aparecen dobles enlaces o triples en el camino, hay que tomar en cuenta a los átomos como duplicados o triplicados respectivamente. Es decir, en este caso tenemos un carbono quiral que se encuentra aquí. Está unido a un bromo, a un hidrógeno que se dedució, a otro carbono y a otro carbono, pero si si queremos asignar una prioridad a un carbono o otro carbono, es lo mismo. Así que nos vamos al siguiente grupo y este carbono está unido a dos carbonos y este carbono está unido a un carbono. A pesar de que este carbono está unido a un oxígeno, o podríamos decir que es más importante este grupo que este, porque aquí hay un metil. Como estamos yendo átomo por átomo, este gana por prioridad al estar unido a dos carbonos. Y aquí está unido a un carbono, así que se asigna el número 1 al bromo, 2 al carbono unido a dos carbonos, 3 al carbono unido a un carbono y como grupo menos importante al hidrógeno. Ahora que ya tenemos asignados las prioridades a cada grupo del carbono quiral, vamos a observar y comparar para asignar una letra R o S. Cuando el grupo menos importante está atrás, que usualmente es el hidrógeno, si la rotación es a las manecillas del reloj, será una estereoquímica R. En cambio, si la rotación es en contra de las manecillas del reloj, tendrá una estereoquímica S. Y va a ser viceversa cuando el grupo menos importante esté adelante. Cuando tenga las cuñas así completamente pintadas, si está el giro a favor de las manecillas del reloj, será una estereoquímica S. Y cuando está en contra de las manecillas del reloj, será una estereoquímica R. Ahora vamos a ver la nomenclatura del ibuprofeno, que eh, coloquialmente o comúnmente es conocido como ibuprofeno. Su nombre real, dado por la IUPAC, es ácido RS2,4,2-metilpropilfenilpropanoico. Para asignarle el nombre, esta es la molécula del ibuprofeno. Se dividen en dos grupos, que es el ácido propanoico, que lo podemos ver aquí, el ácido propanoico, y el fenil, que está unido al radical, que es este. De este lado podemos observar un metil unido a un propil, un metil unido en la posición número 2 del propil, que está unido al fenil. Y de este lado podemos observar el ácido propanoico. Entre paréntesis, al principio de la nomenclatura de las moléculas se coloca la estereoquímica en la que está dado, en este caso R y S, ya que el ibuprofeno, como vimos, es una mezcla racémica. Podemos observar que la fórmula molecular del ibuprofeno es C13H18O2 y de este lado podemos ver la estereoquímica R y la estereoquímica S dada en un ibuprofeno. Se asignan los números de prioridad 1, 2, 3 y 4 y como este es el giro es a favor de las manecillas del reloj y el grupo menos importante está atrás, la estereoquímica es R.
Y de ese lado lo mismo, solo que ahora como está el giro en contra de las manecillas del reloj, será una estereoquímica S. Ahora vamos a hablar sobre la síntesis del ibuprofeno. Originalmente consistía de 6 pasos, donde se iniciaba con la acilación del isobutilbenceno mediante una reacción de Friedel-Crafts, que esta es una reacción de sustitución electrofílica aromática. Se forma la 4-isobutilacetofenona y se reduce con el etóxido de sodio y cloroacetato de etilo. Se forma el alfa-beta epoxiéster por una condensación de Darsnes, que es descarboxilado y posteriormente hidrolizado hacia el aldehído. Con la hidroxilamina, que es esta, se forma la oxima, que eventualmente se convierte en nitrilo, que se hidroliza para obtener el ácido que estamos buscando o que deseamos obtener. En 1977 se hizo una mejora a la síntesis de 6 pasos para convertirla en una de 3 pasos, en donde hay una similitud al inicio. Después de la acilación, la hidrogenación con el níquel de Raney da como resultado el alcohol, que por una carbonilación catalizada por el paladio da la molécula final de ibuprofeno. Todos los fármacos profenos sufren in vivo una inversión quiral catalizada por enzimas, es decir, que dentro del metabolismo, bueno, dentro del organismo, está el cambio de la quiralidad, donde los enantiómeros cambian de estereoquímica, de una R a una S, por medio de la cual parte del enantiómero R es transformado en la forma activa S. Como hablamos anteriormente, el ibuprofeno, la forma activa, que es la S, es la que tiene beneficios en el cuerpo para desinflamar, y mientras que la R en realidad no tiene algún beneficio. El metabolismo. Los antiinflamatorios no esteroides inhiben la actividad de la enzima ciclooxigenasa o ácido graso dioxigenasa, también conocido como COX por sus abreviaturas, resultando esto en una disminución de la producción de prostaglandinas y tromboxanos. En nuestro organismo hay dos tipos diferentes de ciclooxigenasa, conocidas como COX-1 y COX-2. La COX-1 del estómago fabrica sustancias que lo protegen e impiden que aparezcan úlceras, hemorragias o perforación. Elabora sustancias que hacen que el riñón reciba suficiente sangre y funcione normalmente. La COX-2 en condiciones normales no actúa, pero cuando algún órgano necesita la función, nuestro cuerpo aparece y segrega sustancias que producen una inflamación y dolor. Cuando consumimos ibuprofeno, al bloquear la COX-2 dejan de fabricarse las sustancias que provocan el dolor y la inflamación, pero también al bloquear la COX-1 dejan de producirse los elementos naturales que protegen al estómago, y es por eso que vienen algunos efectos adversos o efectos secundarios después de tomar este tipo de medicamentos. El mecanismo del metabolismo de inversión del ibuprofeno en nuestro organismo para cambiar de la estereoquímica R a la S consiste primero en la conjugación del R-ibuprofeno para formar un tioéster acil-CoA, como aquí se muestra. Esta reacción es catalizada por la acil-CoA sintasa estereoselectiva. Posteriormente, en el segundo paso, la ibuprofen-CoA racemasa lleva a cabo la epimerización del estereoisómero R tioéster al S-tioéster. Finalmente, el S-tioéster es hidrolizado, liberándose el S-ibuprofeno. Esta reacción es catalizada por una hidrolasa de la cual no se conoce exactamente la identidad, pero se conoce que es por una hidrolasa. Eso es todo de mi parte, espero que se haya explicado y que el contenido haya sido útil. Esta es la bibliografía que ocupé. Muchas gracias.